Hay una cosa que marcó mi vida con respecto al tema de inglés. Es algo que yo he querido compartir desde hace tiempo también. Y esta parte es clave para mi vida, de cómo fue el proceso de ir aprendiendo inglés. Recuerdo perfectamente que yo tenía 12 años, estaba en sexto de primaria, y un maestro una vez nos puso una caricatura que era en inglés. Y recuerdo que en esta caricatura había un muñequito que salió y era la única palabra que se me quedó en ese entonces, era la palabra push. Yo no entendía en qué idioma estaba, pero ya después me dijo el maestro, eso es inglés. Y a mí me nació la curiosidad y decidí en ese momento que yo quería aprender el idioma inglés. Me nació ese deseo tan intenso que pues dije, pues voy a echarle ganas, me voy a esforzar. Y fue como comencé mi carrera con el inglés. Comencé a aprender pues desde cero prácticamente. Llegué a secundaria y me dijeron, en secundaria vas a aprender inglés. ¿Y qué crees? Llegué primero de secundaria, vimos colores, me emocioné, aprendí creo que 10 colores, luego vimos el abecedario, vimos el verbo to be, cositas así, y yo emocionado cada vez. Desempolvé algunos libros viejos por ahí que teníamos en el ático de mi casa y comencé a intentar leer, pero no podía porque pues efectivamente en la escuela nos daban vocabulario, pero no nos daban la pronunciación correcta. De hecho, algunas veces el maestro nos decía que ni siquiera había estudiado inglés, simplemente era para cubrir la materia. Y bueno, a mí me impactó porque dije, entonces, ¿cómo voy a aprender inglés, no? Pasó el segundo, tercer año de secundaria, fui a bachillerato. En bachillerato, pues, nuevamente seguía con este deseo de poder aprender más inglés. Y en el primer y segundo año, pues, según yo, me iba bien, ¿no? O sea, sacaba 9, 10 en los exámenes de inglés y en informática, que era lo único en lo que prácticamente era bueno. Pero las mismas cosas, colores, verbo to be, abecedario, decir unas que otras cositas con algunos verbos, aprenderse una lista de verbos en pasado, cuando ni siquiera en ese momento podía presentarme. Es quizás bueno como una experiencia, pero al final de cuentas no lo aprendes. Yo he visto muchos alumnos, muchas personas que tienen ese deseo intenso de aprender el idioma, pero pasan años en las escuelas y no aprenden nada. Aquí quiero compartirte algo muy interesante. Para mí ya era como una desesperación de no poder aprender el idioma. Parecía que ya terminaría el sexto semestre del bachillerato y nada. Decidí que ya no seguiría estudiando, simplemente entraría a un programa que se llama CONAFE para poder obtener una beca, un apoyo y seguir estudiando, porque yo no tenía a un padre que me apoyara, solamente tenía a mi madre. Entonces decidí que tenía que aprender por mí mismo. En este proceso estaba cuando un día aparece una convocatoria de una beca. Yo decidí aplicar simplemente porque pues decía es en el extranjero. Yo dije, bueno, en el extranjero requiere que hables inglés y de alguna forma yo lo voy a aprender si estoy allá. Pero antes de esto hay algo que yo no puedo negar y siempre lo he dicho. Recuerdo perfectamente que hay un patio ahí en mi casa, en donde vivía anteriormente. Hay pasto. Y una de esas veces que yo sentía desesperación, le pedí a Dios. Yo no sé si en ese momento realmente creía o no creía, pero de desesperación le dije, Dios, tú conoces mi corazón y sabes que quiero aprender este idioma. Simplemente pido que me des esta oportunidad de poder aprenderlo. Seguí en el proceso de la beca y no vas a creerlo, después de tantos que participaron, fui seleccionado y para mí era algo increíble porque dije, wow, ¿cómo pudo suceder, no? Ahora aquí está lo chistoso, porque pues yo no quería estudiar ninguna de las carreras que venían ahí en la lista. Eran como 4 o 5 opciones. Pero entendí que en cualquiera de esas opciones que yo eligiera iba a aplicar el inglés. Entonces decidí Small Business Management y me fui para allá. Estando en Estados Unidos, yo me enfoqué muchísimo más en aprender inglés que en realmente estudiar la carrera por la que yo fui. Porque ese era un deseo intenso que yo tenía. Era parte de lo que yo quería desde años atrás. Simplemente era algo que yo te quería compartir ahora. Porque aquí viene la pregunta que quiero hacer. ¿Qué creencias tienes tú con respecto al inglés? ¿Eres de las personas que cree que puede aprenderlo? ¿O eres de las personas que siente que es muy difícil y que nunca podría aprenderlo? Hay creencias que te limitan, te dejan aquí en este punto y no te dejan avanzar y prácticamente lo ves como si fuera a construir un cohete espacial. O sea, es algo que sientes que es imposible. Tienes esas creencias que a veces, por ahí he escuchado que dicen, es que si yo aprendo inglés es como traicionar a mi patria, es como que si yo no amara prácticamente las raíces de donde vengo. Pero déjame decirte acá que aprender un idioma internacional es prácticamente una necesidad, es como un celular lo tienes porque lo necesitas. En lo de inglés es una necesidad, que a lo mejor nunca la necesites en tu vida, pero es bueno cargarla ahí en tu mochila de herramientas porque qué tal que en algún momento
se te atraviesa una oportunidad de irte al extranjero y a lo mejor en ese punto tú no sabes inglés todavía, o qué tal si en la escuela te piden un certificado para simplemente graduarte, o tienes la oportunidad de poder platicar con personas de otra cultura, debes expandir tu círculo social. El inglés es una de esas herramientas que te permite avanzar un poco más. He aquí una experiencia muy bonita que he visto con varios de mis alumnos cuando llegan desde cero y comienzan, a lo mejor de momento ven el inglés como algo que nunca han podido aprender, como ya mencionaba anteriormente, después de primaria, secundaria, bachillerato, incluso universidad, y no lo han podido aprender. Pero cuando ellos ven a otras personas que ya lo están haciendo y ven las herramientas, comienzan paso a paso a aprenderlo. Es muy interesante, es prácticamente una metodología para llegar a ese punto. Hay 3 formas de aprenderlo. Una, que estés en un lugar donde el inglés sea un idioma nativo, puedes aprenderlo bastante fácil, pero no simplemente porque mágicamente tú estés ahí. Es debido a que platicas con otras personas, con personas que hablan ese idioma, porque he conocido personas también que han estado años en el extranjero, han tenido la oportunidad y nunca lo han aprendido. La segunda forma de cómo tú puedes aprender un idioma es por ti mismo. Quizás agarras una aplicación, pero requieres muchísima disciplina, requiere que seas muy minucioso con buscar cada detalle a veces. La tercera forma de cómo puedes aprender inglés es a base de una metodología que tenga resultados, o que se base en resultados más que en un papel. Algo que siempre he dicho es que yo no busco que la gente voltee a verme a mí por la forma en cómo me he visto, ni por los papeles que represento, sino como una oportunidad de aprender el idioma conmigo, pero que no sea a base de papeles, que no sea a base de simplemente una apariencia, sino por resultados, por una convicción firme en poder transmitir eso. Porque cuando tú aprendes un idioma, incluso puedes enseñárselo a aquellos seres que amas, a tus hijos, a tus sobrinos, nietos, ¿ok? Puedes transmitirlo y es algo muy bonito. Yo lo he visto en algunos alumnos. Pues es simplemente una invitación en este día de que en donde sea que estés estudiando, en cualquier escuela, en cualquier lugar, simplemente enfócate en adquirir ese vocabulario que necesitas, en entender básicamente algunas reglas, pero no profundamente, porque si empiezas a profundizar te vas a topar con cada pregunta. Solo pregúntate, por ejemplo, ¿cómo un bebé aprende? ¿Cómo una persona nativa aprendió ese idioma? Simplemente hablando, practicando, y en la práctica vas mejorando. Entonces, te agradezco muchísimo por tu atención a este video. Gracias por suscribirte acá abajo, por darnos un like. Cualquier duda o comentario, puedes hacerlos acá abajo, ¿ok? See you next time, and God bless you.